Que por favor abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 42. Génesis capítulo 42. Vamos a leer el capítulo, hermanos. Les pido que por favor me sigan con su Biblia. Todo el capítulo 42. Dice la palabra de Dios así. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco.
Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre, diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él le dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Te damos en esta mañana, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo obres en mis hermanos, oyentes, para que reciban tu palabra con mansedumbre, con atención y reverencia. También te pido por mí, Señor, para que tu Espíritu Santo me use en el poder de tu Espíritu para predicar con denuedo y fidelidad tu palabra. Para que todos como iglesia te honremos, porque tú eres digno de toda honra y toda gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la historia de la Biblia nos habla de un Dios creador. Nos dice que Él ha creado un pueblo para la gloria de su nombre y puso al hombre, hecho a su propia semejanza, para que sea portador de su imagen, y le puso también como mayordomo sobre la tierra, que fue creada para su beneficio. Pero un enemigo entra y persuade al género humano que en vez de eso lleven su imagen, Génesis 3, y se convierten en enemigos de Dios. Así que el desarrollo de la trama o historia es la larga historia de la redención por medio de Cristo. De cómo Dios rescata a su pueblo de las garras del enemigo, lo restaura a su imagen y al final los restaurará en un cielo nuevo, una nueva tierra. Él hará eso, hermanos. Todavía no llegamos a eso. Y en este libro, hermanos, tenemos la promesa de lo que algunos llaman protoevangelio en Génesis 3:15, donde promete que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en el calcañar, cosa que sucedió cuando Cristo murió en la cruz y derrotó a Satanás, el pecado y a la muerte. Como ustedes recuerdan, Génesis se divide en 2 partes grandes, que es Génesis capítulo 1 al 11 y Génesis capítulo 12 al 50. De lo universal, o sea, desde la creación, la caída, se va a lo particular, y luego en Génesis 12 tenemos las promesas que Dios le dio a Abraham, donde dice que hará de él una nación grande, donde promete que bendecirá a los que bendijeren y a los que te maldijeren maldecirá, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí habla de una nación, es decir, Israel, para cumplir la promesa
de la aparición de la simiente, la cual es Cristo. Y ahora, ¿cómo conectamos la historia principal con la historia de hoy de José y sus hermanos? Mire, ahora vamos ahí, pero deje un separador en Génesis 42 y vamos rápidamente a Génesis 15:13. Génesis 15:13. Este versículo, hermanos, nos va a recordar que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es el que gobierna, que a Dios no lo toma nada por sorpresa. Dice ahí Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Entonces aquí está la conexión. Tu descendencia, le dice a Abraham, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos de Jacob, de los que acabamos de leer hace unos minutos, irán a una tierra ajena. Eso todavía no sucede, está pasando, y este capítulo es parte de eso que Dios está haciendo. Es decir, esa tierra ajena es Egipto, y el texto nos describe cómo llegarían a cumplirse esas cosas. Está diciendo que serán esclavos y serán oprimidos por 400 años, cosa que pasa en todo el libro de Éxodo. Es decir, hermanos, es Dios mismo anunciando lo que Él haría, porque Él es soberano, Él es fiel a sus promesas y Él es misericordioso. Por otro lado, hermanos, nos serviría mucho resumir el propósito de la narrativa de José y sus hermanos. O sea, ¿qué tiene que ver este pasaje, el Génesis 42, con toda la historia de la redención? Y es esto: el conflicto entre José y sus hermanos llevó a Israel a Egipto, lo que a su vez prepara el camino para la mayor parte de la historia de Israel, es decir, el éxodo desde Egipto. Y de ahí tenemos las demás historias que ustedes ya conocen: la época de los jueces, la época de los reyes, su fracaso y la perspectiva de un rey, Jesucristo, el único rey soberano. Además, Génesis también nos lleva a la época de, como ya dije, de los reyes. En Génesis 17:6 dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y eso sería la preparación para que viniera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después llegamos hasta Cristo, el protagonista de la historia de la Biblia. Y en el relato de Esteban, hermanos, en Hechos 7, tenemos que Esteban decía, en esa, digamos, discusión que tuvo con los líderes religiosos de ese tiempo, menciona a José y dice: los patriarcas, igual lo puede buscar, hermanos, Hechos 7:9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hechos 7:11 dice: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Versículo 12: cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres, es decir, a los hijos de Jacob, hermanos de José, la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado el linaje de José. Entonces, aquí tenemos la conexión con lo que estamos leyendo y con el Nuevo Testamento, y donde podemos ver claramente la historia de la redención en Cristo que tenemos en este libro. Y recordando otra cosa también, hermanos, en Lucas 24:44, Cristo le dice a los discípulos de Emaús que estaban tristes por el asesinato del Señor Jesucristo, pero ellos no sabían que había resucitado, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, hermanos, aquí tenemos la conexión.
Por otro lado, hermanos, es importante recordar este versículo, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entre muchas de las cosas que Dios usa, hermanos, para atraer a su pueblo, Él ha usado el hambre o la hambruna. Y eso lo vemos en Génesis, en varios pasajes. En el caso de Abraham descendió a Egipto por el hambre. Y luego sucede lo mismo con Isaac. Y ahora está sucediendo lo mismo en el caso de Jacob y sus hijos. Y esos son tiempos difíciles que han venido, hermanos. Pero recuerden, los malos tiempos, las necesidades son oportunidades. Porque Cristo es el único pan de vida, tú debes acudir a Él si quieres vivir. Porque Cristo es el único pan de vida, tú debes acudir a Él si quieres vivir. Son tres cosas que quiero compartir en esta mañana, hermanos. Antes hagámonos una pregunta. ¿Qué caracteriza a quienes acuden a Cristo para poder vivir? ¿Qué caracteriza a quienes acuden a Cristo para poder vivir? Número uno, su necesidad le hace buscar a Cristo. Su necesidad le hace buscar a Cristo. En el texto, hermanos, y ahora le pido que por favor ahí en su Biblia ponga su vista en el texto, que es Génesis 42, versículo 1, dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué estáis mirando? Él les dice, hermanos, Jacob, que hay víveres en Egipto. Él había visto y había oído, pero sus hermanos estaban estáticos, pasivos. Y les dice, descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, pero, versículo 4, no se llevaron a Benjamín, porque Jacob no se los permitió. Decía Jacob, no sea que le acontezca algún desastre. Y ellos obedecieron las palabras de su padre Jacob y vinieron, versículo 5, a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Hermanos, en este capítulo vemos el cumplimiento de los sueños de José. ¿Sí recuerdan? Es Génesis 37, 5 al 11. José tuvo unos sueños. Y esto, como sabemos, resultó en el traslado de la familia de José a Egipto. Todavía no sucede hasta este momento, pero va a suceder más adelante. Pero antes recordemos el asunto de la hambruna. Ese asunto de la hambruna, hermanos, en la Biblia, Dios ha usado eso en muchos sentidos. Inclusive, en tiempos de juicio, las hambrunas hacían que aún las madres se comieran a sus propios hijos, y eso era algo muy lamentable y era parte del juicio de Dios por la desobediencia a Él. Entonces, José, el que había sido vendido, ahora era el Señor de toda la tierra. Dios, sin alterar en lo absoluto la voluntad de sus criaturas, hace lo que su consejo eterno ha decretado para hacer cumplir su plan redentor. Y esto es algo que hemos visto de manera reiterada en todos los capítulos, ¿no? De cómo el hombre comete errores, tanto Abraham como Isaac, como Jacob, los hijos de Jacob han cometido errores y muchas veces han hecho cosas que se oponen a su voluntad en cuanto a su plan redentor, pero Dios sigue haciendo y sigue avanzando en sus planes y sus promesas. Entonces, cuando pasa esto, hermanos, Dios tiene un propósito: poner a prueba la fe, en este caso, de ellos, para ver si estaban dispuestos a creer y confiar en Dios cuando parecía que estaban a punto de morir de hambre. Además de enseñarles a buscar otra tierra mejor, es decir, la celestial. En Hebreos 11:16 dice que esos grandes hombres de los héroes de la fe anhelaban una tierra mejor, pero anhelaban una tierra celestial.
Y pues ahora ellos, hermanos, están en un mejor lugar que nosotros. Pero nosotros tenemos las promesas y creemos las promesas y heredamos las promesas. Recordemos que Jacob y sus hijos ignoran que José está en Egipto. Ahora, y es importante que lo veamos de esa manera, somos los espectadores de cómo Dios está cumpliendo sus promesas en Cristo. Nosotros ya sabemos la historia. Jacob no sabe que su hijo está vivo. Más bien José no sabe que sus hermanos, más bien que su hermano Benjamín está vivo. Y entonces hay cosas aquí que ellos no saben como personajes, pero nosotros sí. Ahora tenemos a un Jacob más maduro. Ahí en el versículo 1 toma la iniciativa y le dice a sus hijos: ¿por qué estáis mirando ante la pasividad y desaliento de los jóvenes? Y eso es algo que caracteriza a veces a los jóvenes, hermanos, que en los tiempos difíciles a veces se quedan estáticos, pero con la ayuda de Dios pueden llegar a madurar. Los que habían sido tan atrevidos, o sea, los hermanos de José, de querer asesinar a su hermano, ahora en tiempos de extrema necesidad están estáticos y sin saber qué hacer. Este tiempo, hermanos, y los tiempos de necesidad son tiempos de actuar. Son tiempos en los cuales no podemos quedarnos estáticos y pasivos. Había llegado la hora en que los hijos de Jacob serían confrontados por su pecado. Gálatas 6 nos dice Pablo en su palabra que Dios no puede ser burlado. Los eventos los llevarán a eso. Jacob sabía que la única esperanza era ir a Egipto y le dice a sus hijos: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron los hijos de Jacob a comprar trigo en Egipto. Ahora era tiempo de buscar el pan para sobrevivir y no había otro lugar sino solamente Egipto donde encontrarían a José. Hermanos, Dios se encargaría de reunir a la familia, pero ellos no lo sabían. Entre nosotros, ¿cuántas separaciones en la familia ha habido? ¿Qué acaso Dios no tiene poder para unir familias separadas? Observe las palabras de Jacob en el versículo 2. Dice: viendo Jacob que había alimentos, y ahí los verbos que dice, ¿verdad? He aquí, yo he oído. Él había visto que había alimentos, había oído que había alimentos, y le dice: descended allá. Ahora, hermanos, como una aplicación para nosotros como iglesia, nosotros, la iglesia, debemos dar a conocer el pan de vida para los hambrientos. Nosotros conocemos las Escrituras. Nosotros podemos predicar el Evangelio. Nosotros podemos hacer discípulos. Nosotros podemos dar consuelo por medio de la palabra. Y hermanos, en un sentido, les decía a los hermanos en la mañana que José tenía lo que hoy decimos el sartén por el mango. Nadie más podía salvarlos porque solamente había alimento en Egipto y él era el Señor de la tierra. Hermanos, ahora el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia el privilegio de conocer su palabra. Nos ha dado el privilegio a nosotros de ser proclamadores del mensaje que nos salvó a nosotros. Del mensaje que salva vidas. Bueno, el mensaje no salva vidas, salva a Cristo. Pero el mensaje comunica el Evangelio. Comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. O sea, esto era un asunto urgente, no era un asunto cualquiera. En esta hambruna estaba de por medio la vida misma. Ellos no estaban en condiciones de ser negligentes o indiferentes. O sea, los hijos de José tenían que actuar y no estaban para negociar el precio del alimento. Nosotros también como iglesia, hermanos, necesitamos inclusive pasar fatigas y poner esfuerzos para hacer llegar el pan a los hambrientos. Los que formamos parte de la iglesia de Cristo necesitamos esforzarnos y aún pasar fatigas y trabajos para hacer llegar el pan divino
a los que no conocen a Cristo, quien es la fuente de la vida eterna. No es hora de quedarnos estáticos, sino servir con humildad y ánimo, porque Cristo al Señor servimos. No debemos cansarnos de hacer el bien. Hermanos, José hizo el bien en sus circunstancias y finalmente las cosas para él han cambiado. Ahora sería el instrumento de salvación para su propia familia, aunque todo parecía estar en su contra. Y piense por un momento, hermanos, que nosotros como cristianos a veces nos afligimos porque nuestras familias, o sea, en la carne, no nos escuchan, nos desprecian, nos evitan, etc. Pero no perdamos la esperanza, hermanos, que podemos ser el instrumento que Dios puede usar para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad y crean el Evangelio y sean salvados por Jesucristo. Los tiempos de necesidad son tiempos de oportunidad. La familia fue a Jacob, la familia fue por trigo para hacer pan. Ahora hay muchas personas que están sin el pan de vida y la iglesia es el lugar donde pueden encontrar ese pan de vida que es Cristo. Obviamente están las escrituras, hermanos. Hay muchas personas que han sido salvos, obviamente leyendo las escrituras, pero ellos no pueden estar separados de una iglesia. Lo ideal es que estén en una iglesia. ¿Estamos conscientes de esa responsabilidad y privilegio, hermanos? Por eso el esfuerzo acerca de lo que nos decía el pastor hace unos minutos, de hacer un plan anual para poder hacer las cosas necesarias y hacer la voluntad de Dios en este sentido. No deberíamos quedarnos mirando como los hijos de Jacob. Y sabe que a veces nos enfocamos mucho en nosotros mismos, en nuestras propias amarguras, en nuestras propias quejas. A veces nos hacemos las víctimas y ¿sabe qué? No avanzamos el reino de Dios. Imagínese un grupo de soldados tratando de avanzar para conquistar un territorio, pero ellos en vez de estar atentos y buscando llegar a ese territorio y conquistarlo, están discutiendo entre ellos mismos, esos soldados, o hay alguno que no quiere ni cargar las armas, o hay alguno que esconde las municiones, etc. Hermanos, Dios nos ha traído para dar. De gracia recibimos, de gracia también demos. En tiempos de necesidad, la humildad es lo que caracteriza a quienes acuden a Cristo. De la misma manera en que José era la única solución para Jacob y sus hijos, Cristo es el único pan de vida, es el único que puede dar perdón de pecados y vida eterna. En Juan 6:35 el Señor dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y hay un texto, hermanos, lo voy a leer así rápidamente, Isaías 55. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermanos, confiemos en el poder de Dios para unir lo que parece imposible. La familia de Jacob es un ejemplo de esto. Dios puede unir, Dios puede restaurar lo que nosotros no podemos. Él mantiene unida a su iglesia, aunque nosotros hagamos lo necesario para alejarnos. Sabemos que algún día estaremos todos adorando al Señor, nuestro Dios, en la eternidad. Pero mientras llega ese tiempo, hermanos, recordemos lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos, dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, nosotros somos los que podemos dar el pan de vida. Como si un limosnero estuviera diciéndole a otro limosnero dónde hay pan. No sé si recuerda ese texto en 2 de Reyes 7:9, 2
leprosos o un grupo de leprosos están ante una ciudad abandonada y ven alimento, víveres, etcétera, y empiezan a comer, empiezan a tomar de lo que hay ahí para sobrevivir, pero se les olvidó avisarle al pueblo que había comida y había bebida, y de repente entre la comida dijeron, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Entonces, hermanos, que ese pensamiento quede en su mente, que ese pensamiento quede en su mente. El que va a Cristo va con necesidad, por necesidad, y nosotros necesitamos obedecer la gran comisión, explicándole a la gente su necesidad, porque ese es otro asunto. Nuestro estómago nos avisa cuando hay hambre, pero nuestro espíritu no nos avisa. Para eso necesitamos la palabra de Dios y nosotros estamos para eso. Porque Cristo es el único pan de vida, tú debes acudir a Él si quieres vivir. Otra característica de quien acude a Cristo para poder vivir es que su condición le hace ser sumiso a Cristo, que su condición le hace ser sumiso a Cristo. Ojo, aunque parezca que no tenemos respuesta de Él. Y mire ahí en el versículo 6, José era el señor de la tierra, le vendía todo el pueblo de la tierra, llegaron sus hermanos, llegaron con la actitud correcta, se inclinaron rostro a tierra, pero José les habló con palabras duras. Ahora José estaba en posición de poder y él tenía en sus manos la vida de todo el pueblo de la tierra. Y sería un grave error para sus hermanos no mostrar respeto y reverencia a él de parte de sus hermanos, quienes no sabían que era él. Ellos llegaron con la actitud correcta y cumplieron literalmente el sueño de José cuando se inclinaron a él. La actitud de José, hermanos, porque vemos en el texto que José los trató ásperamente, era razonable debido a que no sabía si sus hermanos habían cambiado. Quizá seguían siendo crueles, quizá seguían siendo envidiosos, y es evidente que José estaba probando la sinceridad de sus hermanos. Quizás se preguntaría, ¿y qué tal si ellos ya han asesinado a mi hermano Benjamín? Si usted recuerda, Benjamín era hijo también de la misma madre. Hermanos, José era el señor de la tierra de esa época. Pero Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. José fue humillado, pero luego fue exaltado. Cristo fue humillado, pero luego fue exaltado. Y lo vemos en Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si alguien quiere acercarse a Dios, lo debe hacer con sumisión, y no solamente los que no conocen a Cristo, sino nosotros mismos, los cristianos, hermanos. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligid, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No era tiempo para la soberbia, no era tiempo para la envidia, no era tiempo para esas cosas que ellos habían hecho antes, era tiempo de sobrevivir. Hermanos, Cristo probará nuestra humildad y nuestra fe y parecerá que es áspero para con nosotros. Pero no es así, hermanos. Dios es misericordioso, pero a veces Él responde en los tiempos que Él sabe que son los más idóneos. En Mateo 15:21, hermanos, hay una historia, Mateo 15:21-28, de una mujer cananea que era de la región de Tiro y Sidón. Esta mujer cananea que había salido de esa región y clamaba al Señor cuando el Señor iba con sus discípulos recorriendo la ciudad, la predicación y todo lo que Él hacía. Esa mujer cananea le habla y le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero ¿qué cree?
Jesús no le respondió palabra. Entonces, los discípulos se acercaron, probablemente se fastidiaron al ver que la mujer iba atrás del Señor, el Señor la ignoraba, y ellos ya como fastidiados le dicen: Señor, despídela, que da voces atrás de nosotros. Qué falta de misericordia, ¿no? También. Y cuando quizá esperaríamos que el Señor atendiera a esta mujer cananea, es decir, gentil, no era judía, le dice a los discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! Qué duro se escucha eso, ¿no? Pero ¿sabe qué hizo la mujer? Se postró ante él y le dijo: Señor, socórreme. Y quizá esperaríamos que el Señor la socorriera, pero no. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como diciendo, primero vengo a los judíos y luego a los gentiles. Quizá era para que esa mujer se desanimara o hasta se molestara, pero no. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, necesitamos llegar a Cristo con sumisión, con humildad, reconociendo lo que somos. Y aquí vemos que esos hermanos, después de todos esos años, mostraban esa actitud, hermanos. Dios había trabajado con ellos en todo ese tiempo, después de más de 20 años. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. Piense por un momento en los hermanos de José. Toda una vida de ser personas envidiosas, personas agresivas, personas con pensamientos homicidas, porque literalmente querían matar a algunos a José. Y ellos llegaban esperando que el Señor de la tierra de Egipto los recibiera en un instante y, sí, todo bien. No, hermanos, a veces si nos alejamos de Dios, muchas veces encontrar a Dios, y lo digo entre comillas, no es fácil. Y no porque Él no quiera responder, sino porque Él trata primero con nosotros. Porque a veces llegamos con las motivaciones incorrectas, llegamos porque no tenemos trabajo, llegamos porque tenemos un problema en la familia, llegamos porque queremos algo que es terrenal, algo que no es celestial, queremos algo que es temporal, algo que no es eterno. Y Dios nos prueba. Hermanos, debemos entender que alejarse de Dios tiene consecuencias. Él no estará disponible cuando nosotros queramos. Él tiene sus tiempos y sus tiempos son perfectos. Pero también nos dice, para animarnos, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Quizá quiere trabajar con nosotros algún asunto de nuestro carácter antes de hacernos conscientes de su perdón. Así que, hermanos, todos los días aprovechemos la gracia de Dios. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y qué bueno, hermanos, que hoy estemos aquí reunidos en este segundo domingo del 2023. Pero hagámonos esa pregunta: ¿estamos buscando a Dios con sinceridad? ¿O solamente queremos sus beneficios? Así que, hermanos, una condición extrema nos debe hacer ser sumisos a Cristo, aunque Cristo pruebe nuestra sinceridad. Aunque Cristo pruebe nuestra sinceridad. Versículo 9. José se acordó de los sueños que había tenido y los siguió acusando, y ellos siguieron negando. Y aquí hay algo importante, hermanos. En el versículo 11, los hermanos de José le dan información valiosa a él. Le dice: somos hijos de un varón, es decir, Jacob. Somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. José los acusa de ser espías en el versículo 12. Y en el versículo 13 le responden: somos 12 hijos de un varón. Dice: y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. O sea, aquí se da cuenta José que su papá está vivo y su hermano también. Pero él sigue siendo duro con ellos.
y les dice que un hermano de ellos se tiene que quedar y ellos tienen que regresar para traer al otro hermano, es decir, Benjamín. Finalmente los puso juntos en la cárcel por 3 días. Seguramente tuvieron mucho tiempo para pensar. ¿No le ha pasado eso, hermanos? En los tiempos de la secundaria, que a los muchachitos o muchachitas que se portaban mal los mandaban a un cuartito ahí, solos, a pensar. Y el Señor nos concede esos tiempos, hermanos, para que analicemos nuestra vida y nos pongamos a cuentas con Él. Pero hay una luz de esperanza ahí en el versículo 18. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de sus hermanos. Como ya lo expliqué, José quería que ellos trajeran a Benjamín. Él no sabía si estaba vivo, pero él quería asegurarse si verdaderamente sus hermanos, si su hermano no había sido asesinado quizá. Al acordarse José del sueño, entiende que esto viene de Dios y ahora es muy precavido y astuto. Y los prueba, los acusa de espías. Y ellos responden con temor y explican su inocencia. Él está probando su sinceridad, quiere saber qué corazón tienen ellos, si ellos siguen siendo malvados o siguen siendo envidiosos, o si ellos son capaces de abandonar a su hermano. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si abandonan a Simeón? Quizá él pensaba que no habría ningún cambio en ellos y no serían dignos de confianza. Finalmente, José se muestra más compasivo y los deja ir a todos a excepción de Simeón, para corroborar su sinceridad. Ahora los hermanos de José tendrán la dificultad de convencer a su padre Jacob de traer a su hermano Benjamín a Egipto. Hermanos, un ejemplo de una persona que no era digna de confianza después de su conversión es Pablo. Cuando en su conversión él quería juntarse con los discípulos, le tenían miedo y no creían que fuera discípulo. Y Pablo mismo decía en Gálatas 1:23, que la gente decía esto de él: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, después de nuestra conversión, que luego vamos a platicar un poco con la familia, encontramos que no nos creen? Y nos dicen: dentro de una semana andarás igual que antes. Y luego aún ellos, a cosa adrede, nos empiezan a invitar a fiestas, a cosas que saben que un cristiano no debe hacer. Pero, hermanos, cuando Dios nos pone en una situación donde la gente desconfía de nosotros, es una oportunidad para glorificar a Dios con nuestro testimonio. José estaba conduciendo a sus hermanos al arrepentimiento. Cuando Cristo multiplicó los panes, mucha gente lo siguió por eso, por los alimentos. La ventaja del Señor es que Él sabe todas las cosas y conocía todos los corazones, y le dijo: me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y le decía: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hermanos, no debemos buscar a Dios con las motivaciones equivocadas. Como ya dije hace rato, a veces buscamos a Dios para nuestro deleite, porque estamos afligidos, porque no tenemos dinero, porque no tenemos trabajo, porque tenemos un problema en la familia, cosas así, hermanos. Pero no, debemos de buscar a Dios con sinceridad, con arrepentimiento de haberlo ofendido. La condición de una persona que está en necesidad le hace ser sumiso a Cristo, aunque Cristo pruebe nuestro arrepentimiento. Versículo 21. Decían el uno al otro: ya los hermanos están ahí solos, pero no están solos, José está escuchando, ellos no saben que José entiende el idioma, y están como discutiendo entre ellos. Versículo 21, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos.
Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? Que también se nos demanda su sangre. Hermanos, es bueno tomarnos un tiempo y pensar en las cosas que hemos hecho, en las cosas malas, porque no hacemos lo que Dios dice en su palabra. Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nosotros seguimos diciendo que somos hijos de Dios y no acudimos a Él, no confesamos nuestros pecados y no buscamos cambiar nuestras vidas. No analizamos nuestras conductas y seguimos haciendo las cosas que a Él le desagradan. Ahora los hermanos de José están experimentando, gracias a Dios, el don del arrepentimiento acerca del mal que habían cometido en contra de José. ¿Cuántas cosas, y hagas esa pregunta, hemos hecho nosotros en contra de otros hermanos? Quizá el hermano nos sigue tratando bien, pero nosotros no hemos ido a pedirle perdón a Dios primeramente y a ese hermano. Quizá hay muchos corazones que hemos dañado y pensamos que todo esté bien, pero ahí está el resentimiento, el rencor. Ellos hablaron en hebreo sin sospechar que José les entendía y mucho menos sospechaban que él era precisamente la persona de la que estaban hablando. Ellos se acordaban con pesar de la crueldad con la que lo habían tratado. Hermanos, el tiempo no borra la culpa del pecado, la borra Cristo. Quizás se nos puede olvidar a nosotros, pero a Dios no se le olvida. Dios ha puesto la conciencia, hermanos, y hay un registro ahí. Pero ¿sabe qué? Hay un beneficio en las aflicciones, porque es un buen medio para despertar las conciencias de pecado. Y la verdad es que José hizo lo correcto, hermanos, en tratar de esa manera a sus hermanos, porque excusar a quienes no están sinceramente arrepentidos es hacerles más pecadores. Cuando una persona se acerca a usted y usted sabe que esa persona le ofendió y se acerca para pedirle perdón o explicarle por qué de su conducta, déjelo hablar, déjelo que confiese también delante de usted lo que él hizo. Porque a veces decimos, no pasa nada, no te preocupes. No, sí pasa. O sea, en el sentido de que esa persona necesita también restaurar su comunión con Dios y con el hermano. Dios muchas veces nos hace pasar circunstancias difíciles para buscar un genuino arrepentimiento en nosotros. A veces pensamos, son circunstancias, pero no lo conectamos. O sea, nuestra mente se niega a pensar que eso está pasando por algo, porque Dios está buscando que yo reaccione de alguna manera, para que yo lo busque a Él, para que yo corrija esos pecados, para que yo deje de pecar. ¿Y sabe qué? Dios puede exhibirnos y recordar esos pecados no confesados y ocultos. Habían pasado más de 20 años, pero ahí estaban los hermanos de José, echándose la culpa entre ellos y de alguna manera confesando que habían hecho mal. Dios no puede ser burlado. Y hermanos, este proceso de arrepentimiento puede ser doloroso, más bien es doloroso, pero es útil para que cambiemos de proceder, para que cambiemos de conducta, para que cambiemos de pensamiento. Lo que Dios busca, hermanos, y de alguna manera José buscaba aquí, es que ellos se entristecieran por pecar en contra de Dios. Dios busca que nos entristezcamos al pecar en contra de Él, para que nos alejemos del pecado. Cristo, el Señor Dios en Génesis 4 aún exhortaba a Caín y le decía, ¿por qué estás así con esa actitud tan negativa y tan molesta? He aquí el pecado está a la puerta. Pero ¿sabe qué? Esa tristeza que Dios nos causa por el pecado es para nuestro bien. Y esa tristeza, hermanos, no debe ser la tristeza que nos produce las pérdidas terrenales y temporales, porque a veces confundimos esa tristeza del mundo con la tristeza
genuina por causa del arrepentimiento. Y cuando recuperamos lo que teníamos y que nos está afligiendo, llámese trabajo, salud, etcétera, ¿qué pasa? Nos alejamos de Dios. ¿Qué vuelve a hacer Dios? Te vuelve a poner en esa situación hasta que entiendas. Debemos pensar en las cosas celestiales y eternas, como exhorta Pablo en Colosenses 3:1. Hermanos, es mejor arrepentirnos que ser disciplinados o, en el peor de los casos, condenados. El que se arrepiente busca exaltar el nombre de Cristo. Y bueno, podemos recordar el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados, que no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y sabe que quizá los hermanos de José se relajaron, no pasó nada, nadie se dio cuenta, y mire, el pecado los alcanzó. Porque Cristo es el único pan de vida, tú debes acudir a Él si quieres vivir. Número 3 y último, seré breve. ¿Qué caracteriza a quienes acude a Cristo para poder vivir? Su fe le hace esperar el tiempo de Cristo. Su fe le hace esperar el tiempo de Cristo. Versículo 23. Ellos no sabían que José los entendía, pero ¿sabe qué? Ya no pudo soportar José. Lloró, versículo 24, y se apartó José de ellos. Y yo me acordé, hermanos, de cuando, despuesito de que el Señor llegó a Jerusalén y todo el mundo lo recibió con Hosana, el hijo de David. ¿Y sabe qué pasó después? Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Y decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar, como la gallina junta a sus polluelos, a sus pollitos, pero no quisiste? Y lloró. Ya no soportó, hermanos, tanta emoción y tanta tensión ahí. Y aún tomó a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos, dice ahí el versículo 24. 25, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero cada uno de ellos en su saco y les diesen comida para el camino, y así lo hizo con ellos. O sea, hermanos, Dios es tan misericordioso. ¿Cuántas veces nos ha llenado a nosotros así nuestros sacos? Aún nosotros estamos fuera de su voluntad, rebeldes, oponiéndonos a Él, pero aún nos alimenta, nos da trabajo, nos ama, porque espera que nos arrepintamos. Ellos llegaron con su padre. Llegaron con su padre y le explicaron todo, o sea, se repite prácticamente todo lo que hemos leído. Y en la última parte del pasaje, hermanos, vemos a Jacob muy triste. En el versículo 36, dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Ponga atención en esta frase, contra mí son todas estas cosas. Pero nosotros que estamos viendo el pasaje y conocemos la escritura, hermanos, sabemos que era el principio del cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Jacob. Y que eso que él pensaba que era lo peor, ahora era una bendición. Los cristianos a veces estamos como Jacob, pensando que todo está perdido, pero Dios nos puede dar grandes sorpresas. Así que anímese también en esta mañana, hermanos. Jacob pensaba que había perdido a José, pero realmente José fue el instrumento que Dios usó para preservar a su familia y también a nosotros, porque somos descendientes de Abraham, en el sentido espiritual. Para terminar, hermanos, ¿sí recuerda cuando estaban los apóstoles tristes, los discípulos, después de la muerte de Jesús y después que Él resucitó? Llegó, estando ellos comiendo, se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero Cristo les dice, estoy hablando cuando Él ya resucitó, ya tiene un cuerpo glorificado y está con los apóstoles, y les dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Hermanos, Jacob pensaba que su hijo José estaba muerto. Los apóstoles pensaban que su Señor Jesucristo estaba muerto, pero Cristo está vivo, hermanos. Pero Cristo está vivo a un lado del Padre, intercediendo eternamente por sus hijos. Y por eso estamos también nosotros aquí, hermanos, porque creemos en ese Cristo. Pero demos a conocer a los hambrientos ese pan de vida que es Cristo. Salmo 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Hermanos, aquí no acaba el relato porque Jacob se negó a que sus hijos se llevaran a Benjamín, pero nosotros sabemos cómo terminó la historia de la redención. Bueno, ya terminó en un sentido, en otro sentido aún no termina, ¿verdad? Porque falta su regreso y todas las cosas que la Escritura nos dice. Y termino con esto, hermanos. Romanos 8:37, y vamos a leerlo todos juntos. Romanos 8:37 al 39, y con esto terminamos. Romanos 8:37 al 39. Amén. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por este tiempo de meditación de tu palabra. Reconocemos, Padre, que en muchos sentidos hemos pecado de manera similar a los hermanos de José, pero por tu gracia y por tu mérito nos has acercado por medio de tu Hijo Jesucristo, quien es el pan de vida, y ahora te damos gracias por la salvación. Te damos gracias porque has derrotado la muerte, has derrotado a Satanás y al pecado. Pero también, Señor, ayúdanos a que nosotros seamos en un sentido como José. Él tenía el pan de vida en ese tiempo, ahora nosotros tenemos y conocemos el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Pone en nosotros un deseo de proclamar, compartir este mensaje para todos aquellos que están hambrientos. Hay mucha gente buscando a Dios y hay mucha gente que no la está buscando, pero tu evangelio es poderoso para salvación de los pecadores. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos como iglesia, a todas las iglesias hermanas, a continuar perseverando y haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos y damos gracias. Amén. Señor les bendiga, hermanos.